Hola, ¿cómo están? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que vean esto. Nos encontramos acá nuevamente para redondear el desarrollo de la unidad 2 del programa de Sociología Sistemática. Y la idea es hoy cerrar con la consideración de la obra de Talcott Parsons. Esto es de alguna manera replicar el ejercicio que veníamos haciendo con los demás autores de esta unidad, es decir, aplicarle las claves de lectura, las claves interpretativas para la consideración del problema de las relaciones entre comunidad y sociedad. Y esta vez lo vamos a aplicar a la obra de Parsons. Parsons es un nombre fundamental de la historia de la sociología. Hoy tengo que reconocer, tengo que admitir, esto es algo, lo que voy a decir es algo bastante obvio, bastante evidente, todo el mundo lo sabe, no es un autor muy leído por casi nadie, es un autor que sin embargo sigue presente en los programas de docencia y esto tiene sus razones. En nuestro caso, estamos metiendo en el programa a Parsons por la especificidad de un concepto, que es el concepto de comunidad societal, que es tremendamente rico para los temas que veníamos discutiendo, pero además por la propia importancia histórica que tiene el personaje Parsons. Bueno, yo voy a arrancar compartiendo entonces una pantalla en la que podamos empezar a ver los temas que tenía previstos para hoy. La voy a agrandar, a ver, espero que se vea. Ahí está. Bueno, este señor que ven ahí es Talcott Parsons, con un fondo de bibliotecas, es el fondo habitual que tienen nuestras presentaciones también. Bueno, este señor que nos mira fijamente, así como lo ven, con esa cara tan convencional y con ese aspecto tan convencional, fue el responsable del establecimiento del primer canon sociológico. ¿Qué quiere decir el primer canon sociológico? Bueno, ustedes cuando justamente ayer se celebraba el Día del Sociólogo, y entonces yo vi en las redes sociales, el Día del Sociólogo, la socióloga, yo vi en las redes sociales que varios compañeros y compañeras posteaban dibujitos, imágenes, caricaturas, Durkheim Weber Marx, Durkheim Weber Marx, Durkheim Weber Marx. Por todos lados, Durkheim Weber Marx, en las materias iniciales de la carrera de sociología, en el CBC, Durkheim Weber Marx. Hay como una suerte de canon sociológico clásico fundamental. Bueno, el establecimiento del primer canon sociológico, tal como lo conocemos, tiene en buena medida que ver con Parsons. En un trabajo que él publicó en 1937, que lo vamos a ver en una pantalla posterior, que es un trabajo que se llamó La estructura de la acción social. Parsons hizo un esfuerzo muy importante por hacer converger posiciones en principio opuestas o disímiles, como las de Durkheim y Weber. Ese canon sociológico, posteriormente, tal como lo estableció Parsons en ese trabajo, fue luego disputado, fue luego contestado, fue luego resistido, se le incorporaron nuevos dioses a ese panteón, se incorporó, por ejemplo, la figura de Marx, que no había sido establecida por Parsons, pero en principio, a la hora de establecer la codificación institucional de un canon sociológico, la figura de Parsons fue tremendamente importante. Y esto sucedió tan pronto como en la década del 30 del siglo XX, cuando hacía relativamente poco, no más de 2 décadas, que habían muerto estos llamados padres fundadores. Esta sería entonces la primera razón de esto que estoy marcando acá en el costado izquierdo de la pantalla. ¿Por qué otra vez o por qué todavía Parsons? ¿Cómo puede ser que hoy a Parsons nadie lo lee, pero sin embargo se sigue reconociendo su centralidad o su importancia? Bueno, las razones por las cuales, por qué otra vez o por qué todavía Parsons, las estoy desarrollando en esta pantalla.
Bueno, primera razón entonces, participación de Parsons tan importante en la definición o elaboración del primer canon sociológico. Segunda razón importante, la pongo aquí abajo. Parsons realizó la primera gran síntesis teórica de la sociología del siglo XX. Esto que yo les comentaba recién, ese esfuerzo realizado en el libro La estructura de la acción social de 1937, la definición de un esquema voluntarista de la acción significa la primera gran síntesis teórica de la sociología del siglo XX. Luego habrá, a lo largo del siglo, otros esfuerzos sintéticos en esta materia, sobre todo en la unidad 3, se trabaja con varios de ellos, pero el de Parsons es el primer esfuerzo de sintetización y de elaboración conceptual de una gran teoría para la sociología. Segunda razón de peso por la cual tiene sentido leer, discutir, estudiar otra vez a Parsons. En tercer lugar, lo marco acá, la figura de Parsons ocupó un lugar casi hegemónico en el debate teórico sociológico en todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que luego, estoy repasando temas de socio 1 y de socio 2, ¿no? Digamos, luego de que el centro del peso específico del debate teórico sociológico hubiera estado entre 1880 y 1920, básicamente en Europa, y los nombres que ustedes conocen, Durkheim, Weber, Simmel, Tönnies, etcétera, son europeos, franceses, alemanes. El peso específico del debate teórico pasa a Estados Unidos, a mediados en las décadas centrales del siglo XX. Ya la semana pasada ustedes estuvieron también viendo el aporte importante que realizó la Escuela de Chicago. Bueno, el centro del peso específico del debate teórico sociológico pasa a Estados Unidos. La sociología norteamericana, en esta variante parsoniana, ocupa la voz cantante, ocupa un lugar muy importante en la reconstrucción de las sociologías que se dio después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, y ocupa un lugar también muy importante en la fundación, si se quiere, o refundación, según como se lo quiera ver, de las llamadas sociologías científicas en distintos países latinoamericanos en los años 50 del siglo XX. Nuestra carrera de sociología, fundada a finales de los años 50 por Gino Germani, contó en sus primeros tiempos, digamos, con una presencia importante de la obra parsoniana en los planes de estudio. De hecho, la materia que daba Gino Germani, que se reservó para dictar él en el primer plan de estudios de la carrera de sociología, era justamente sociología sistemática, esta materia, y ocupaba en esa materia un lugar importante la obra del propio Parsons. Bueno, entonces, voz cantante del debate teórico en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, o sea, un lugar casi hegemónico. No era el único, por supuesto, había otras perspectivas teóricas. La variante de Chicago es una variante bastante distinta, digamos, por el papel que tiene el anclaje empírico, por el papel que tienen los sistemas de interacción. Digo, hay una serie de diferencias notables entre la posición teórica parsoniana y la de Chicago, pero bueno, Parsons ocupó entre los años 40 y los tempranos años 60 un lugar casi hegemónico en el debate teórico. Y otra razón importante por la cual tiene sentido leer a Parsons es porque Parsons de alguna manera también le marca la cancha a las más importantes perspectivas teóricas que se desarrollaron después. Ahí en la pantalla, en la diapositiva, estoy mencionando tres autores, Habermas, Luhmann y Giddens. Muy importantes, los tres van a ser leídos en esta materia en algunas clases más adelante. Pero digo, estos tres autores, Habermas, Luhmann y Giddens, que fueron responsables de lo que Alexander llamó el nuevo movimiento teórico, o lo que algunos llamaron también el regreso de la gran teoría, fueron autores que elaboraron sistemas teóricos importantes y que sintieron la necesidad de tomar posición respecto de Parsons. Crítica,
sobre todo en el caso de Giddens, parcialmente crítica en el caso de Habermas y en el caso de Luhmann, pero en ninguno de los tres casos estos tres autores sintieron que debían soslayar, pasar por alto, ningunear, no prestarle atención al impresionante legado teórico de Parsons. O sea, todos sintieron que debieron ajustar cuentas con Parsons. O sea, hacia atrás, por el hecho de haber reconstruido la síntesis teórica de la sociología, por haber elaborado el primer panteón de clásicos, en su tiempo, por haber constituido un lugar casi hegemónico en el debate teórico, y posteriormente a su muerte, Parsons muere en 1979, y posteriormente a su muerte, por marcarle la cancha a quienes lo sucedieron, estamos hablando de una figura de primer rango. En esta página ustedes van a ver etapas del pensamiento parsoniano, distintas etapas del pensamiento parsoniano. Como ven, es una obra que se extiende una buena cantidad de décadas. El primer tramo, que está localizado aquí a la izquierda, es lo que se llama el modelo voluntarista de la acción. Este modelo voluntarista de la acción tiene en la estructura de la acción social, publicada en 1937, su obra más importante. Más allá de la cátedra en la que hayan cursado Socio 2, independientemente de si tuvieron o no tuvieron un paso por Parsons, no les resultará extraño la idea de que es una idea en principio fuertemente weberiana, de un esquema de un actor localizado en una situación. Esto es lo propio de esta primera fase del esquema voluntarista de la acción. Actor-situación. Actor que se propone fines, que moviliza medios que están a su alcance, que se enfrenta a condiciones que no puede manipular a voluntad, que se propone fines que son normativamente prescriptos, ahí está la novedad. Bueno, este es el esquema voluntarista de la acción. Si alguien quisiera profundizar en eso, tiene que mirar las páginas iniciales y las páginas finales de la estructura de la acción social. Como ustedes quizás sepan, la estructura de la acción social es un texto que elabora una teoría de la acción, una primera versión de la teoría de la acción, destilando, si se quiere, una posición teórica propia, la de Parsons, a partir de la convergencia entre cuatro autores, que son Durkheim y Weber, los más conocidos y a los que Parsons le dedica más espacio en su texto, y los otros dos son el economista Alfred Marshall, economista inglés, y el economista italiano también, Vilfredo Pareto. Con esas herramientas construye Parsons su esquema voluntarista de la acción. Después viene la segunda etapa, que es la etapa estructural funcional, la etapa intermedia. El libro clave ahí es el del sistema social, que fue publicado en 1950. El año 50 es un año en el cual Parsons publica varios textos muy importantes, el sistema social es uno de ellos, Hacia una teoría general de la acción es otro. Bueno, esta es la etapa estructural funcional, es la que se conoce como el modelo trisistémico. Sistema social, sistema cultural, sistema de la personalidad, tres sistemas que son interdependientes y que se interpenetran. Este es el momento intermedio, quizás el momento más conocido en la bibliografía secundaria, porque es el que elabora las variables pauta, el concepto de estatus, el concepto de rol, el concepto de cambio dentro, el cambio del sistema, bueno, etc. A partir de mediados de los años 50, y fuertemente influenciado por teorías cibernéticas, Parsons desarrolla lo que se llama su modelo de intercambio, o es el también llamado paradigma tetrafuncional, o de las cuatro funciones. Ahí hay un texto clave que se llama Economy and Society, que lo escribió a mediados de los 50 en conjunto con Niels Melzer. Este modelo lo voy a desarrollar con más detalle después, porque justamente en este contexto es que aparece el concepto de comunidad societal, que es el que nos interesa desarrollar en particular en la clase de hoy.
Después se continúa un tramo de la obra, finales de 60, comienzo del 70, un tramo de la obra de Parsons que fuertemente influenciado por el evolucionismo. A ese tramo pertenecen dos libros, uno que se llama La Sociedad, la traducción que hicieron del libro Societies, que es de 1966, y el otro se llama El Sistema de las Sociedades Modernas, que es del año 71. Esos son dos libros relativamente cortos, de menos de 200 páginas cada uno, donde Parsons desarrolla en relativamente pocas páginas, como les digo, un esquema completo, un esquema teórico completo de evolutivo y comparativo de los tipos de sociedades. Y arranca en el primero de los libros, en La Sociedad, arranca con las sociedades que él llama primitivas y arcaicas, desarrolla luego lo que llama los imperios históricos intermedios, China, India, los imperios islámicos, el imperio romano, y lo que llama las sociedades semillero, Israel y Grecia, que son los semilleros, digamos, de las sociedades modernas. Y el segundo libro, que se llama El Sistema de las Sociedades Modernas, arranca en el medioevo europeo y desarrolla toda la transición hacia la sociedad moderna y termina con unos capítulos donde habla de Estados Unidos y de la Unión Soviética como las dos variantes. Nada, este libro es una absoluta locura, o estos dos libros son una absoluta locura, que en 400 páginas despliegan la historia completa, evolutiva y comparativa de la humanidad y de los tipos de sociedades. Ahora, lo que interesa, digamos, de esta fase es el desarrollo teórico y conceptual, que ustedes lo tienen en la bibliografía y después se los voy a comentar, en la bibliografía de esta materia, después se los voy a comentar, porque bueno, la construcción del concepto de comunidad societal, que es el objeto de esta clase teórica de hoy, tiene que ver con eso. Se cierra con el último Parsons, que es el Parsons de los años 70, el Parsons previo a su muerte, como les dije, en el año 79. Ahí se mete con el análisis de lo que él llama el análisis de la condición humana. Supone una reelaboración, una reestilización del modelo de intercambio. Es un periodo que yo no conozco bien, tengo en carpeta la compra de estos libros, de los libros de este tramo, porque particularmente me interesa, no lo tengo muy bien desarrollado, así que como no quiero decir cualquier cosa, no voy a avanzar en eso. Simplemente decir que hay entonces en este desarrollo de las etapas del pensamiento parsoniano, que hay un quinto Parsons, y por el momento más no voy a decir. Bueno, con esto vamos como redondeando, digamos, la primera parte del teórico de hoy. Yo quisiera, antes de redondear esta primera parte del teórico de hoy, quisiera comentarles un poco cuál es la bibliografía que tenemos como obligatoria para esta semana de clases parsonianas. Ustedes la tienen en el programa especificada, tienen toda la bibliografía también digitalizada en el campus, pero bueno, en principio lo que ustedes tienen como bibliografía es, por un lado, el capítulo 2 del libro La Sociedad. De estos libros, recuerdan que les había comentado recién, de la cuarta etapa. Bueno, el capítulo 2. El capítulo 2 es el capítulo, perdón, en el cual Parsons desarrolla el marco teórico de su libro La Sociedad. En realidad es el marco teórico de los dos libros, de La Sociedad y del Sistema de las Sociedades Modernas. Particularmente de ahí me interesa que ustedes se detengan en el concepto de comunidad societal, que vean cómo está construido y que vean también el tramo del capítulo en el cual se habla de los procesos de cambio. Y en particular me interesa que pongan el foco en el concepto de generalización de valores. Pero eso vamos a verlo más tarde. El segundo texto es una entrada de una enciclopedia, es la entrada Sistemas Sociales. Es un artículo bastante arduo, bastante difícil. Traten de pescar de toda esa vorágine
cómo está armado, cómo está construido y qué dice Parsons respecto del concepto de comunidad societal. Y el tercer texto obligatorio, en que en condiciones normales se trabajan los prácticos, es la traducción de un artículo que apareció en inglés en el año 65 y que se llama Ciudadanía plena para el estadounidense negro. Es un trabajo del cual les voy a hablar en el tramo final de la clase teórica de hoy y que cobró inusitadísima vigencia, o en realidad la vigencia la tendríamos que discutir, cobró actualidad por los temas que trata. Lo voy a desarrollar más tarde, así que no abundo en esto. Voy a cortar ahora y en un ratito sigo con el segundo video. Hasta luego.